¿Alguna vez has escuchado que todo lo extranjero es mejor que lo mexicano? O también algunas personas cuando hablan de la conquista y de la colonia dicen que todos los españoles eran seres negativos, malos y violentos. ¿Qué es la xenofobia? ¿Qué es el malinchismo? ¿Por qué existe un complejo de inferioridad? Estos elementos forman parte de la historia de los países que han pasado por procesos coloniales, pero también están vivos y forman parte de nuestro presente. Yo soy Martín, acompáñame. Si queremos entender varios elementos que están en nuestro presente, como el idioma, la cultura, la religión, vaya, inclusive la comida, tenemos que remitirnos al pasado, a la historia de la Nueva España que nos heredó varios de esos elementos que ahora consideramos mexicanos. Nuestro objetivo, en primer lugar, va a ser conocer la relación que existe entre la historia de nuestro país y la historia de Occidente. Para esto vamos a remitirnos un poco a la llamada historia mundial o historia universal. Esta se va a centrar en el desarrollo de Europa, va a privilegiar sus acontecimientos, va a ser escrita principalmente en algunos lugares de Europa y entonces, por ejemplo, tenemos las edades históricas. Acuérdate, de la Edad Media, la siguiente edad fue la Edad Moderna, pero los elementos que marcan el inicio y el fin se van a desarrollar en el viejo continente. Todos estos acontecimientos van a ser conocidos como cultura occidental y nuestro país comparte varios de esos elementos porque pasó por un proceso de conquista, por un proceso de colonia. Nuestra religión tiene elementos que vienen de Europa y también están mezclados con elementos de aquí, de la cultura popular. La separación entre la iglesia y el Estado, es decir, los sistemas de gobierno, están inspirados también en elementos que surgieron en Europa y, por supuesto, nuestro idioma, que tiene que ver con el indoeuropeo, una familia ahí de lenguas de más o menos 150 que tienen elementos en común. Como el conocimiento, la cultura, la historia empezaban a surgir, empezaban a crearse en Europa, de inmediato se le ligó al sentimiento, a la idea de superioridad. Esto va a servir para justificar el dominio, ya sea económico, ya sea político, ya sea humano, sobre ciertas regiones. Hablemos, por ejemplo, del siglo XVI, el siglo de los viajes de exploración, de las conquistas, de las colonias. En ese momento, Europa se va a lanzar a América y va a empezar a generar estas colonias en el norte, en lo que es la Nueva España, en el sur del continente, y se van a justificar sobre todo en esta idea: nosotros somos superiores y venimos a traer la civilización a estas otras personas. Pero también va a estar presente esa idea más tarde en el imperialismo, lo que sin duda va a ser un elemento fundamental para poder entender la Primera Guerra Mundial. Europa tuvo que generar teorías que justificaran su modo de actuar. Una de ellas es el determinismo geográfico. ¿A qué se refiere el determinismo geográfico? Pues bien, planteaban que había ciertas regiones, ciertos lugares en el mundo que se veían favorecidos por su clima, por los vientos, por la geografía, por los alimentos que había ahí, y entonces pues los hacían más fuertes, los hacían más inteligentes, los hacían civilizados. Y que por otro lado existían otras condiciones geográficas que hacían a las personas débiles, que las hacían con poco entendimiento y por lo tanto incivilizadas. ¿Cuál era el deber que de inmediato se adjudicó Europa? Piensa por un momento en Inglaterra, piensa por un momento en España, pues ellos se adjudicaron el nosotras vamos a ser civilizadoras y también vamos a evangelizar, vamos a llevar la verdadera religión. Esto va a generar por un lado y culturalmente la idea tanto de superioridad como de inferioridad, pero va a traer consigo también el surgimiento del odio hacia el o lo extranjero.
¿Cómo influyen todos estos elementos en la visión que tenemos de nuestra realidad? Pero también cómo influyen y afectan al momento de acercarnos al pasado y querer realizar historia. Hablemos por un momento de las historias nacionalistas, aquellas que ensalzaban el pasado mexicano, a los grandes guerreros, que están llenas de fervor, de nacionalismo, pero que de repente al momento de hablar de los extranjeros, al momento de hablar de los españoles, pues los veían desde una óptica negativa, ¿no? Los censuraban, decían que eran los malos. Entonces, pues esas historias se perdía de inmediato la objetividad y salía a relucir el sentimiento. Muchas de las personas crecieron bajo esas miradas, bajo esas ópticas e influyen la manera en la cual actúan en su día a día. También tenemos que hablar de lo que está presente en nuestra vida cotidiana, de ciertas prácticas, los albures o los chistes. Acuérdate, por ejemplo, de esos chistes en los cuales aparecen tres personajes, aparece el mexicano, aparece el estadounidense, aparece el japonés y están en una situación extrema o están en una situación difícil y de repente el que gana, ¿quién es? Pues es el mexicano, haciendo uso de su inteligencia, haciendo uso de su intelecto. Estamos aquí ante prácticas de la vida cotidiana que son sin duda una defensa contra lo otro. Pero no todo fue ataque hacia lo extranjero, también existe un ataque hacia lo nacional, hacia lo mexicano. Cuando observamos que hay personas que privilegian todo lo extranjero, las costumbres, los productos, inclusive los rasgos físicos, y que dicen que lo mexicano pues no llega ni siquiera a esos niveles, es inferior, pues estamos ante el malinchismo. Este elemento va a tener también un origen, va a tener una fecha de nacimiento, va a surgir durante las historias nacionalistas que van a decir que la Malinche fue una traidora. Pero ¿quién es la Malinche o quién es Malintzin? Que vamos a hablar de ella ahora. Es sin duda una mujer de la cual tenemos que replantear la historia, tenemos que observarla desde otra óptica. Malintzin fue una mujer que le regalaron a Cortés como esclava, que lo acompañó, que fue fundamental en el proceso de la conquista. ¿Por qué? Porque ella va a ser su intérprete, pero también y además le va a pintar un bosquejo de cómo era ese México antiguo, de la importancia de las alianzas, de quiénes eran los enemigos de los mexicas. Entonces va a ser una pieza fundamental que, te vuelvo a decir, tenemos que replantear su estudio y que nos va a permitir observar mucho de las prácticas y de las costumbres en ese México antiguo. Como reflexión, no podemos hablar de América, no podemos hablar de México si no nos remitimos a Europa, si no nos remitimos al pasado colonial y al de la Nueva España, que nos heredaron varios elementos culturales, varios elementos históricos que forman parte de lo que ahora llamamos mexicano. Nuestro lenguaje, la religión, las leyes, la música, la arquitectura, inclusive la gastronomía, es hija de esa fusión que ocurrió entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Pero también surgieron otros elementos como el malinchismo, esta idea de atacar lo nacional, esta idea de decir que lo nuestro es inferior respecto a los otros. También van a surgir durante la colonia, van a surgir después de la colonia ese complejo de inferioridad, pero también ese odio hacia lo extranjero, eso que también conocemos como xenofobia. El punto de este tema y el punto de la historia es adquirir conciencia de por qué actuamos, de por qué vemos la realidad de tal forma, y este tema nos ayuda mucho para comprendernos en nuestro presente, para saber quiénes somos. Yo soy Martín, esto es Historia sin tanto cuento, espero te haya sido de ayuda, te mando un abrazo enorme.